Una profesión de fe no debe estar basada solo en una sincera creencia, sino en conocimiento, en buenas razones para creer y en certezas, no en sentimientos. El cristianismo es más que rituales, mitología o emocionalidad. Se basa en un legado de conocimiento. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente para dar continuidad a esta serie sobre la ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias. En esta segunda entrega estaremos analizando las evidencias que respaldan la Biblia para entender si es o no un libro confiable. Y es que, ¿quién no ha dudado alguna vez acerca de la veracidad de la Biblia? Es decir, pasaron tantos siglos, ha sido tan reversionada y por lo tanto retocada, que ¿cómo sabemos que la versión que tenemos hoy no responde al capricho, intereses personales o divagaciones de los escritores de turno? ¿Podemos fundar nuestra fe en un libro tan antiguo y manoseado? Pues bien, en esta primera parte vamos a demostrar que la Biblia es un libro completamente diferente al resto, analizando su singularidad con una serie de datos muy interesantes que seguramente no conocías, y veremos también en qué consiste el canon bíblico. En la segunda parte, presentaremos apenas una pequeña muestra de la inmensa cantidad de evidencias históricas que le dan respaldo y confiabilidad a la Biblia. Si alguna vez dudaste de la autenticidad de este libro y estás interesado en conocer la verdad al respecto, no podés dejar de mirar este capítulo completo. La gran mayoría de los datos que presentaré, junto con las referencias pertinentes, están recopiladas en el libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Bien, comencemos hablando de la singularidad. Y es que la Biblia es un libro único en varios aspectos. Único en su continuidad y concordancia, único en su circulación, único en su traducción, único en su supervivencia a través del tiempo, la persecución y la crítica, y único en sus enseñanzas. Vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos puntos. Si miramos a lo largo de toda la historia de la literatura universal, ¿encontraremos registros de un libro conformado por 3 o 4 libros independientes que hayan sido escritos en un periodo de 4 o 5 años por 3 o 4 autores que no se conocieron y que en su totalidad hable de lo mismo? La respuesta es no. No existe un libro de tal naturaleza a excepción de la Biblia, que supera con creces esos números. La Biblia está constituida por 66 libros independientes, escritos en un periodo de 1600 años a lo largo de 60 generaciones, en 3 continentes, Asia, Europa y África, y en 3 idiomas originales, hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Fue escrita además por más de 40 autores de diversas ocupaciones y clases sociales, como por ejemplo, Moisés fue un líder político, Pedro un pescador, Amós un pastor, Josué un general, Nehemías el copero del rey, Daniel un primer ministro, Lucas un médico, Salomón un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino, etc. Muchos de ellos no se conocieron entre sí al estar separados por centenares de años y de kilómetros. A pesar de esta compleja e inédita diversidad, posee armonía y continuidad a lo largo de todo el conjunto, es decir, de principio a fin habla de lo mismo, como una miniserie de más de 60 capítulos, solo que las miniseries suelen estar escritas por un único autor y en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo pudo la Biblia ser escrita de esta forma? La Biblia es el bestseller por excelencia. Ha sido leída por más gente, publicada en más idiomas, y se han producido más copias completas, porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia de la literatura universal. No existe ningún otro libro que siquiera se le acerque en cuanto a circulación constante. Fue además el primer libro formal impreso en la imprenta de Gutenberg, la Vulgata Latina.
La Biblia es el libro más traducido en la historia de la literatura universal. De hecho, fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, originalmente en hebreo, y data del 250 a.C. La Enciclopedia Británica dice que hasta 1966 la Biblia había sido traducida a 1280 idiomas y dialectos. Solo basta con mirar la historia. La Biblia siempre ha sido el libro más controvertido, descreído, perseguido, burlado y atacado de todos los libros sagrados. Desde el Imperio Romano hasta el comunismo, la Biblia ha sido prohibida y hasta quemada por emperadores, papas, reyes y gobernantes. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay países como Nigeria, India e Irán y otros dominados por el extremismo islámico, donde los cristianos son perseguidos, encerrados, torturados y salvajemente asesinados. Sin embargo, a pesar de 2000 años de persecuciones, el mensaje de la Biblia continúa propagándose al punto tal que el cristianismo es la religión dominante en la actualidad. Recordemos que más del 30% de la población mundial es cristiana. ¿Por qué no han logrado destruir la Biblia, desterrarla o acallar sus seguidores? Tomemos en cuenta que desde conquistadores de la talla de Alejandro Magno o Gengis Khan, y grandes imperios de la antigüedad como el babilónico o el romano, que casi dominaron el mundo, hasta líderes militares y políticos de los siglos recientes, como Napoleón o Hitler, que fueron grandes estrategas y tuvieron gran poder sobre las masas, todos, sin importar la cima de poder que hayan alcanzado, absolutamente todos han pasado y han caído. Incluso la ciencia se equivoca y se corrige permanentemente. Sin embargo, las afirmaciones de la Biblia han permanecido sin cambio por más de 20 siglos. La Biblia ha resistido a todo y a todos, aún el paso del tiempo. Baste como ejemplo mencionar este dato de color. Voltaire dijo que en 1850 este libro ya se habría extinguido, y 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova usó su casa y su imprenta para imprimir cientos de Biblias. Vaya ironía. Creo que en este punto deberían tomarse muy en cuenta las palabras de Jesús citadas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es única en sus profecías. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías referentes al Mesías, que fueron cumplidas en Jesús. Aún con el beneficio de la duda, a favor de los detractores, estas profecías datan cuanto menos del 250 a.C., correspondiente a la Septuaginta. Pero esta brecha es en realidad mucho mayor, ya que, por ejemplo, el profeta Isaías describió la vida y ministerio de Jesús 700 años antes de su nacimiento. Pueden mencionarse también más de una decena de profecías referentes a pueblos, ciudades y naciones con cumplimiento histórico bien documentado. Este es un dato relevante teniendo en cuenta que en toda la literatura griega y latina no existe verdadera profecía específica respecto de la venida de un Salvador. Por ejemplo, el Islam no posee profecías acerca del nacimiento de Mahoma, ni en ningún texto antiguo se predice su aparición. El profesor de sánscrito Montero Williams pasó 42 años estudiando los libros sagrados orientales, como ser el Ramayana o los 4 Vedas del hinduismo, el Tripitaka del budismo, el Menzi y Dashue del confucianismo o el Corán del Islam, entre otros. Y llegó a la conclusión de que todos apilados no se pueden comparar con la Biblia. La Biblia también es única en su contenido histórico. En el Antiguo Testamento se describen 5 siglos de la historia de Israel.
ni en Egipto, Babilonia, Asiria, Fenicia, Grecia o Roma, ni en la tradición germana, ni en la hindú o china, se encuentra algo similar a la descripción de la tradición hebrea, como se presenta en la Biblia desde sus orígenes tribales y genealógicos, con tanta claridad y nivel de detalle. Vamos a hablar ahora del canon bíblico. Y lo primero que vamos a mencionar es a qué se denomina canon. El canon es una lista oficialmente aceptada de libros que integran la escritura. Para ser considerado canónico, un libro era sometido a un meticuloso escrutinio. Por ejemplo, debía ser escrito por un profeta o un apóstol y ser reconocido como de inspiración divina. Si existía alguna duda sobre su autenticidad, inmediatamente se rechazaba. A excepción de los libros apócrifos, como veremos más adelante, el canon actual es aceptado por los católicos romanos, los ortodoxos orientales y los protestantes. El canon bíblico cuenta con diversos testimonios a favor. Hay varias citas que hacen referencia a autores extrabíblicos que respaldaron la canonicidad del Antiguo Testamento y que datan del siglo II después de Cristo, del siglo V después de Cristo y del Talmud, entre otras. Si bien el Antiguo Testamento data del 450 a.C. aproximadamente, recordemos que su traducción al griego, la Septuaginta, data de aproximadamente el 250 a.C., aún en el denominado Concilio de Jamnia, cerca del 70 después de Cristo, se suscitaron grandes debates acerca de los libros que debían incluirse en el canon del Antiguo Testamento. Esto muestra que no fue una selección caprichosa, arbitraria o impuesta por nadie. Veamos ahora cuáles son los testimonios a favor del canon del Nuevo Testamento. En este caso, la recopilación se hacía gradualmente a medida que se escribían los libros. Los propios escritores del Nuevo Testamento citaban otros libros del mismo, reconociéndolo como parte de la escritura. Desde el siglo I, los padres de la Iglesia citaron casi todos los versículos del Nuevo Testamento en más de 36.000 referencias. A partir del siglo II, aparecieron traducciones a otros idiomas, como el siríaco y el latín antiguo. Esto da credibilidad a la fecha temprana de escritura del original. Las referencias más tempranas de escritores extrabíblicos al Nuevo Testamento datan de los siglos I y II después de Cristo. Podemos mencionar a Ignacio, Policarpo, Justino Mártir e Ireneo. Atanasio de Alejandría, Jerónimo y Agustín definen el canon de 27 libros entre los siglos IV y V después de Cristo. El Sínodo de Hipona reconoce oficialmente la canonicidad ya establecida de estos 27 libros. Estos dictámenes se volvieron a promulgar 4 años más tarde en el Tercer Sínodo de Cartago. Hablemos ahora de los libros apócrifos. Se denomina así a los libros no aceptados por no reunir los requisitos de canonicidad, es decir, son de procedencia dudosa. El primero en usar esta denominación y en rechazarlos enérgicamente fue Jerónimo, un gran erudito y uno de los padres de la Iglesia cristiana. Estos libros abundan en anacronismos e inexactitudes tanto históricas como geográficas. Además, contienen herejías, es decir, doctrinas y prácticas que no están de acuerdo con la escritura inspirada por Dios. No reclaman ser inspirados por Dios, ni implícita ni explícitamente, algo que los canónicos sí lo hacen, y carecen de profecía, un elemento distintivo del carácter divino de la verdadera escritura, e incluso la niegan, como se puede ver en las citas de Primera de Macabeos. A continuación, se listan los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Estos libros presentan varios testimonios de la antigüedad que los rechazan. Filón y Josefo los rechazaron. Ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento los citaron.
no fueron reconocidos por los eruditos judíos reunidos en Jamnia. Fueron rechazados por los padres de la Iglesia, como Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. Jerónimo, primero en traducir la Biblia al latín, la Vulgata latina, también los rechazó. Lutero y los reformadores, y muchos eruditos católicos romanos, durante el período de la Reforma, también los rechazaron. Sin embargo, recibieron reconocimiento canónico por parte de la Iglesia Católica Romana durante el Concilio de Contrarreforma de Trento en 1546, unos 20 siglos después de completarse el canon. Esta fue una decisión arbitraria, pues ellos no eran judíos y el momento era ya muy tardío. Los 4 evangelios actuales ya habían sido escritos hacia el final del siglo I y hacia fines del siglo II ya eran ampliamente aceptados. Por esto, fueron catalogados como apócrifos los escritos en los siglos II y III, pues no podían ser de escritura apostólica. A continuación se listan los libros apócrifos del Nuevo Testamento. El objetivo de este video no ha sido probar que la Biblia sea la palabra de Dios, sino resaltar su singularidad, puesto que los datos presentados demuestran que la Biblia es un libro diferente a todos los otros, no tiene igual ni semejante a lo largo de toda la historia de la literatura universal. No dejes de ver la segunda parte de este capítulo, donde hablaremos de las evidencias históricas y arqueológicas que le dan un contundente respaldo y confiabilidad a la Biblia.